Y continuamos a continuación con la presentación de la doctora Carolina Carrasco, a quien presentamos ya al iniciar la presentación, y con ella conversaremos sobre las barreras para lograr un adecuado manejo de la obesidad. Ya, bueno, en esta presentación les voy a mostrar acerca de conocer las barreras para lograr un adecuado manejo de la obesidad. Dividí esta presentación en tres partes porque es importante que reconozcamos la obesidad como un problema de salud, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Conocer las barreras que impiden que logremos un adecuado manejo de la obesidad en nuestros pacientes. Y por último, qué herramientas debemos desarrollar para poder tratar a pacientes con obesidad. Quiero mostrarles en primer lugar porque es importante que lo reconozcamos como un problema a nivel mundial y nacional. Fíjense que la Sociedad de Obesidad Mundial, ya para el año 2014, teníamos un número aproximado de 2 billones de personas con sobrepeso y obesidad. Lamentablemente, si seguimos con esta tendencia, ya para el año 2025, esta cifra subirá a 2,7 billones de personas con sobrepeso y obesidad. Yo creo que todos conocen la Encuesta Nacional de Salud del año 2016 y 2017, donde ya hubo un 39,8% de la población con sobrepeso, un 31,2% con obesidad y un número no menor de pacientes 3,2 con ya obesidad mórbida. Por lo tanto, en nuestro país actualmente tenemos una población de un 74% con problemas de sobrepeso y obesidad. Y otro número no muy alentador es la obesidad infantil que tenemos actualmente, en que tenemos una prevalencia de un 25,1% y somos el segundo país con esta cifra tan alta de obesidad infantil después de Estados Unidos. Lamentablemente, por otro lado, tenemos que dentro de las personas que tienen obesidad y sobrepeso, un número muy importante somos las mujeres que tenemos sobrepeso y obesidad que superamos a los hombres. Si nos fijamos acá en rosado, tenemos que ya la mujer supera al hombre en obesidad en un 28,9% y como obesidad mórbida un 4,7% versus un 1,9% que son los hombres. Si esto lo llevamos a mujeres en edad fértil, lamentablemente tenemos que, por ejemplo, problemas de peso producen durante las primeras semanas del embarazo, aumento de aborto prematuro, malformaciones como espina bífida. Ya en etapas más avanzadas del embarazo se puede producir diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia, otras patologías. Y por otro lado, en la parte del parto y de la etapa neonatal de los recién nacidos, tenemos que pueden haber, debido a que son fetos muchas veces macrosómicos, podemos tener algunas alteraciones durante el parto por esta macrosomía fetal, puede haber distocia de hombros y muchas otras patologías que van a tener un desenlace fatal durante el parto. Ahora muy bien, quiero mostrarle cuál es la relevancia clínica de la obesidad, porque no solamente es un problema estético, sino que se ha visto que la mortalidad aumenta a medida que aumenta el IMC. Fíjese cómo este riesgo va aumentando con un IMC de 25 en adelante, con sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, no es solo un problema estético, y a mayor IMC hay una menor expectativa de vida y aumenta el riesgo de mortalidad. Si se fijan en esta gráfica, además, pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen más riesgo cardiovascular. Si se fijan aquí en hombres, en la línea más oscura, más negra, fíjense cómo aumenta la mortalidad en pacientes que ya tienen obesidad mórbida. Por otro lado, en gris también, pacientes con obesidad. Lo mismo pasa en mujeres, en la cual, en la gráfica más oscura, va aumentando el riesgo cardiovascular a medida que aumenta el índice de masa corporal. Por lo tanto, no es un problema solamente estético. Ahora bien, últimamente ha habido más conocimientos acerca de la obesidad. Antes se creía que el tejido adiposo era un órgano inerte y ahora hemos visto que es un órgano que es capaz de secretar hormonas, actúa como un órgano endocrino. El tejido visceral o intraabdominal actúa muy diferente al tejido subcutáneo. Libera citoquinas, que son las causantes de las comorbilidades asociadas a la obesidad, y por lo mismo a la obesidad se le llama que es un estado inflamatorio crónico. ¿Cuáles son las comorbilidades asociadas a la obesidad? Hay muchísimas, son más de 100, pero está la estatosis hepática, está la resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, hipertensión, son más de 100 comorbilidades asociadas a la obesidad.
Ahora bien, ¿qué sucedió a nivel mundial? Varias sociedades científicas ya dijeron que la obesidad ya no es solo un problema estético, un problema de volumen, sino que ya es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial de Obesidad, ya dijeron que la obesidad era una enfermedad. Para decretar a una condición como una enfermedad, tiene que considerar tres criterios. En primer lugar, que haya un deterioro del funcionamiento normal del cuerpo, y sabemos en el fondo efectivamente que hoy en día la obesidad existe una disregulación en muchas funciones fisiológicas y biológicas del peso corporal. En segundo lugar, debe presentar síntomas y signos, debido a que hay alteraciones metabólicas que van a dar sintomatología. Por ejemplo, la resistencia a la insulina voy a producir, o prediabetes más adelante, acanthosis nigricans, aumento del perímetro abdominal, la presencia de acrocordones. Y en último lugar, que produzca daño o morbilidad. Y anteriormente, en la diapositiva anterior, les mostré que la obesidad está asociada a más de 100 enfermedades. Y además, el año 2017, la obesidad, además de ser una enfermedad, se dijo que además era una enfermedad crónica. Entonces tenemos dos conceptos importantes, que es una enfermedad, pero además es una enfermedad crónica. Ahora, les quiero mostrar qué barreras nos impiden que logremos un adecuado manejo de la obesidad. ¿Por qué? Porque si vemos que la obesidad es una enfermedad, lamentablemente no la diagnosticamos, y por otro lado tampoco la tratamos como una enfermedad, ni menos como una enfermedad crónica. Vamos viendo qué literaturas tenemos a nivel nacional. El año 2017, en la revista Médica de Chile, la Universidad de la Frontera fueron los primeros que hablaron acerca de la estigmatización de la obesidad en los equipos de salud. Hicieron un estudio, una revisión de varias literaturas a nivel mundial, y se vieron que los médicos atribuimos características negativas a los pacientes con obesidad como una voluntad débil. Muchos colegas dijeron que tuvieron reacciones negativas hacia los pacientes y altos niveles de frustración, porque muchas veces a los pacientes uno, a pesar de incluirlo en un programa de salud, llevarlo a un nutricionista, muchas veces los pacientes no bajan de peso, y además muchas veces nos vemos frustrados porque los pacientes dicen no he comido nada, no como nada, y uno ve IMC muy elevado, entonces uno piensa, pucha, algo está comiendo mal que lo lleva a ese peso. Por otro lado, también equipos de enfermería tienen creencias y actitudes negativas, los perciben a los pacientes como menos exitosos, incompetentes, y son los que presentan peores estados de salud. Por lo tanto, toda estigmatización de los pacientes con obesidad va a influir que nosotros seamos poco empáticos con ellos, que nuestras calidad de iteraciones sean pobres, poco optimismo con relación a la baja de peso de los pacientes, porque vemos que a pesar de hacer muchas indicaciones, no logran bajar de peso. Y por lo tanto, estos pacientes que tienen obesidad, como tenemos altos niveles de frustración, vamos a dedicar menos tiempo a su atención, y además lo más probable es que no busquemos más causas que puedan producir la obesidad, o qué comorbilidades hay asociadas a la obesidad. Les quiero mostrar un estudio muy interesante, es un estudio transversal no intervencional que se llama Estudio Action-IO, cuyo objetivo fue conocer las barreras que impiden lograr un adecuado manejo de la obesidad. Este estudio es bien interesante porque se hizo de la perspectiva de los pacientes que viven con obesidad y de los profesionales de la salud que atienden pacientes con obesidad. Este es un estudio muy interesante que es a nivel internacional, donde está México y donde se invitó a Chile y otros países más, para poder hacer encuesta, poder responder vía online o presencial o por teléfono acerca de qué barreras hay en el manejo de los pacientes con obesidad. Los objetivos primarios fue identificar percepciones, actitudes, conductas y potenciales barreras que existen para el adecuado manejo de la obesidad, pero de perspectivas de los pacientes y de los profesionales de la salud. El objetivo secundario fue poder generar guías que pudieran colaborar para el abordaje, para mejorar nuestro abordaje, o plataformas donde podamos estudiar más acerca de la obesidad. Bien, los criterios de inclusión de este trabajo fueron 14.000 pacientes con obesidad que fueran mayores de 18 años y que tuvieran un IMC mayor a 30. Con relación a la obesidad, a los pacientes, a las personas profesionales de salud, fueron como 2.785 y tenían que tener por lo menos 2 años de práctica médica, más del 50% de su jornada en control de pacientes con obesidad,
y que hubiesen visto más de 100 pacientes en el último mes, y al menos 10 pacientes que lo hubiesen consultado con relación al manejo del peso. Lo interesante de este trabajo es que la mayoría del grupo de profesionales, el 51%, eran médicos de atención primaria. Entonces, eso nos da un gran universo de médicos que trabajamos en atención primaria que respondieron a esta encuesta. ¿Cuáles fueron los resultados de esta encuesta? En primer lugar, le preguntaron tanto a los pacientes como a los profesionales cómo era su percepción acerca de la obesidad. Y fíjense que los pacientes con obesidad confirmaron que el 68% de ellos veían que la obesidad era una enfermedad crónica. Por otro lado, los profesionales de la salud referían un 88% que sí la veían como una enfermedad crónica. Pero ojo que aquí hay un nicho de un 12% de profesionales que aún no la considera como una enfermedad crónica. Si se fijan, también acá preguntaron a los pacientes en azul, más oscuro, a los pacientes con obesidad y a los profesionales, cuál era el impacto de la obesidad en su estado de salud, con relación a otras enfermedades como la diabetes, el cáncer, los accidentes vasculares, y el 82% de los pacientes con obesidad refirieron que sí era una condición que impactaba negativamente en su salud. Y los profesionales, un 76% mencionó que sí consideraba que impactaba la obesidad en su estado de salud como otras patologías. Esto es súper importante y relevante. Aquí en esta gráfica quiero mostrarles dos puntos más interesantes que tienen que ver en que les preguntaron a los pacientes cuál era su responsabilidad en el manejo de peso. El 81% de los pacientes entrevistados dijeron que el exceso de peso era solamente su responsabilidad. Ellos tenían la culpa de estar con esa condición. Pero por otro lado, los médicos dijeron, ¿sabes qué? La responsabilidad de los pacientes de estar con obesidad solo de un 30%. Si nos vamos a esta gráfica de acá abajo, podemos ver que ellos decían, los pacientes con obesidad en azul más oscuro, que solamente el 26% de ellos dijeron que su médico debería ayudarlos a bajar de peso, que ellos consideraban que el médico podía ayudarlos satisfactoriamente a bajar de peso. Por otro lado, los médicos dijeron que ellos tenían un 80% la responsabilidad de poder ayudar a los pacientes a bajar de peso. Entonces aquí se produce una primera discordancia, porque si bien los pacientes con obesidad se atribuyen ellos la culpa totalmente de bajar de peso y consideran que el médico no puede ayudarlos. Por otro lado, los médicos creemos que solamente la responsabilidad es del paciente, pero por otro lado, decimos que sí es responsabilidad de nosotros ayudarlos. ¿Se fijan? Entonces hay una primera discordancia con lo que los pacientes refieren y lo que nosotros pensamos de los pacientes. Si se fijan acá, en azul, los pacientes con obesidad dijeron que ellos, el 81% de los pacientes entrevistados, habían hecho más de un intento por bajar de peso. En promedio habían hecho 4 intentos previamente por bajar de peso. ¿Qué dijeron los médicos? Ellos dijeron que solamente el 30% de ellos habían visto que sus pacientes habían intentado bajar de peso. Entonces parece que no estamos teniendo una buena relación médico-paciente porque los pacientes quieren bajar de peso, pero el médico piensa que a lo mejor los pacientes no están muy motivados. Esta gráfica es interesante porque les preguntaron a los pacientes cuándo habían comenzado a tener problemas de peso, y ellos dijeron que habían empezado aproximadamente a los 33 años a tener problemas de peso. Pero resulta que recién, como a los 38 años, preguntaron acerca de su problema de peso. Entonces hubo una media de 6 años en que tuvieron problemas de peso y en consultar. Durante estos 6 años son muy valiosos porque se pueden desarrollar patologías como hipertensión, diabetes, hígado graso. Entonces hay mucho tiempo de latencia entre que comienza con el problema y consulta. Se les preguntó a los pacientes acerca de si habían tenido alguna conversación con su médico acerca de los problemas de peso, y el 54% reportó que había conversado algo acerca de su problema de peso. O sea, tenemos un gran número de pacientes que no le preguntamos si tienen problemas de peso o no se los mencionamos. Aquí para explicarles, les quiero comentar que en esta gráfica ponen acá a los pacientes en que les preguntaron si a ellos les gusta que el médico les pregunte acerca de su problema de peso, y el 76% dijo que sí. Con relación a los pacientes, si es que les gustaría que les preguntaran por su problema de peso, el 65% dijo que sí. O sea, tenemos un número de pacientes que sí quieren saber, quieren que el médico les pregunte acerca de su peso.
Y solo un 3% refirió que se sentirían ofendidos si el médico les pregunta acerca de su problema de peso. Por lo tanto, en resumen, tenemos que el 68% de los pacientes considera a esta enfermedad como crónica, el 88% también confirman lo mismo, pero tenemos un número, un 12% de colegas que no lo ven como una enfermedad. El 76% de los profesionales creen que la obesidad solamente es un problema de salud que impacta a los pacientes en su salud. El 81% de los pacientes con obesidad asume solamente que es su responsabilidad el estar con esa condición. Y el 31% de los profesionales acepta que la baja de peso es solo responsabilidad de los pacientes con obesidad. El 63% de los pacientes con obesidad cree que el estilo de vida es importante para enfrentar la obesidad. Y el 26% de los pacientes con obesidad cree que los profesionales tienen la responsabilidad de ayudar al esfuerzo de bajar de peso. Si decimos que la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica, tenemos que tratarla tal como la hipertensión, como la diabetes, la dislipidemia. No pensar que solamente es responsabilidad de los pacientes, porque si un paciente tiene diabetes, uno no le dice a los pacientes, usted tiene que cuidarse solo y hacer las cosas por su cuenta. Uno lo va apoyando todo el tiempo. Los pacientes con obesidad, además, demoran 6 años en consultar acerca de su problema de obesidad o de sobrepeso con el profesional. Y ese tiempo es muy largo en el fondo, que se pueden ir desarrollando otras patologías. El 68% de los pacientes con obesidad les gustaría que los profesionales le tocáramos el tema de su problema de peso y obesidad. Y el 71% de los profesionales creen que tienen poco interés los pacientes con obesidad por bajar de peso. Ahora bien, ¿qué herramientas debemos desarrollar para poder tratar a pacientes con obesidad? En primer lugar, mejorar definitivamente la relación médico-paciente. Si vemos que los pacientes refieren que quieren bajar de peso, pero por otro lado pensamos que los pacientes son flojos y no quieren bajar, ahí hay una falta de conocimiento de nuestros pacientes. Por otro lado, preguntar acerca de que si ha tratado de bajar de peso, apoyarlos con programas, etc. También que nos eduquemos acerca de la cronicidad de la obesidad, saber que es un proceso crónico, que debemos apoyar a los pacientes y ofrecerles algunas alternativas de tratamiento. También trabajar con el modelo de enfermedad crónica, búsqueda activa de la etiología, estratificar el riesgo que tienen y la búsqueda activa y los tratamientos de las complicaciones que puede producir la diabetes. Por otro lado, es súper importante que podamos educarnos los profesionales en el manejo de la obesidad. Yo por lo menos en pregrado no tuve ningún ramo de obesidad, pero si lo vemos como una enfermedad crónica, tenemos que saber cuáles son las causas, cuáles son los tratamientos que hay en la actualidad. Por lo tanto, la idea es que durante las etapas de pregrado podamos tener algún curso de obesidad, porque si tenemos estas cifras alarmantes a nivel mundial y a nivel nacional, aún no estamos preparados para abordar a estos pacientes en forma integral. También es muy importante aumentar la frecuencia de los controles de los pacientes y derivar adecuadamente a los pacientes con obesidad a equipos multidisciplinarios o a otros especialistas. Por otro lado, ¿qué recomendaciones puedo entregar? ¿Cuál es el ambiente adecuado para atender pacientes con obesidad? En primer lugar, si tenemos pacientes con índice de masas muy aumentado, tenemos que tratar de tener sillas de espera sin brazos. Los pacientes muchas veces cuando están en estas sillas no logran sentarse y a veces están muchas horas esperando al profesional para atenderlos de pie. Por lo tanto, hay que adecuar los sitios de atención a esta nueva pandemia que se viene. Manguitos de presión grandes. Muchas veces tenemos los manguitos de presión estándar y si bien algunos equipos vienen con manguitos más grandes, muchas veces no los tenemos a mano, tenemos que estar pidiendo a otra enfermera, a veces están perdidos, entonces contar con manguitos de presión grandes. También tener balanzas adecuadas y localizadas en áreas privadas. Las balanzas que hay en los CEFAM tienen hasta aproximadamente 220 kilos. Nosotros hemos tenido pacientes de 260 kilos y no tenemos las pesas, no nos dan en el fondo las pesas. Muchas veces la nutricionista también va a visita a las casas y las pesas tradicionales tienen hasta 120 o 160 kilos, 140. Entonces no estamos tampoco preparados para este grupo de pacientes.
y también pesar a los pacientes en áreas privadas. Antiguamente, no sé si recuerdan que los pacientes eran controladas en un mismo sitio donde habían 3, 4 pacientes, y da mucha vergüenza a un paciente con obesidad que le digan, no sé, usted pesa 140 o 200 kilos frente de otras personas. Por otro lado, tenemos que tener un equipo de salud empático, respetuoso y apoyador. La idea es tener siempre algún equipo, por ejemplo, hay nutricionistas muy capacitadas en obesidad, ojalá tener psicólogas que sean especializadas en adicciones, porque la obesidad también, el comer impulsivamente es una adicción. También hacer una evaluación médica completa. Si bien es un paciente obeso que a lo mejor le cuesta caminar, le cuesta llegar a nuestro box, examinarlo en forma completa, ver también si nuestras camillas están capacitadas para ciertos kilos, exámenes de laboratorio también para buscar comorbilidades asociadas a la obesidad. También es súper importante evaluar la motivación de los pacientes, qué metas tienen, porque si un paciente consulta por sobrepeso y obesidad es porque ya está interesado en controlarse. Entonces, aprovechar esa instancia para poder motivarlos y apoyarlos en su baja de peso. Eso le quería contar. La verdad es que a mí la obesidad es un tema que me fascina mucho, y esta última gráfica la quiero ver porque en el fondo tenemos que hacer un abordaje más integral, más empático, porque muchos de estos pacientes tienen historias de vida muy difíciles, abuso, muchos pacientes no salen por vergüenza a que los molesten o a que no quepan en las micros o colectivos. Entonces, si ellos realmente llegaron a consultar, acogerlos, porque lo más probable es que hayan hecho un esfuerzo sobrehumano para dirigirse al centro de salud. Les doy muchas gracias por escucharme y les dejo mi mail ahí abajo por cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Agradecemos su presentación a la doctora Carolina Carrasco.